todos los miércoles en nuestra plataforma de YouTube, por si alguien se llega a perder alguno o quiere repasar algún otro, directamente en la página pueden encontrar todas las grabaciones. Y pues el día de hoy está con nosotros el pastor Alejandro. Estará compartiendo Hechos capítulo 16, del 1 al 10. Entonces, pues bienvenido, pastor Alejandro. Te damos aquí Gracias. todo el tiempo disponible para poder hoy compartir este precioso capítulo que te ha tocado. Muchas gracias. Pues agradezco mucho su presencia a todos ustedes, hermanos. Estaremos, como está comentando ahorita Alejandra, estudiando Hechos, si pueden abrir ya sus Biblias. Y vamos a dar inicio. Es un poco largo el estudio. Estamos haciendo un resumen de conceptos importantes y tratar a la luz de unas escrituras también fundamentales de la escritura. Yo espero que muchos pues tengan un poco de paciencia respecto a verdades que son un poco más difíciles de entender, de comprender. En la medida en que vamos explicándolas, pues vamos a ir teniendo un poco más de entendimiento al respecto. Y vamos a pedir al Señor para que nos ayude en esta noche, hermanos. Les invito a orar juntamente conmigo, por favor. Padre, en nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, que esta noche podamos ser guiados por ti, Señor, que tu luz, como dice tu palabra, en tu luz veremos la luz. Señor, enséñanos las maravillas de tu ley para comprender, Señor, esa mente prodigiosa, maravillosa que hay en tu revelación, Señor, que podamos, Señor, en la escritura ver las cosas que tú, Señor, has dejado para nuestra edificación. Bendice esta noche a mis hermanos, sus familias, sus hijos, tus trabajos, Señor. Guárdanos en salud, guárdanos, Señor, del mal. Protege, Señor, nuestras vidas espirituales, que puedan crecer a la estatura del varón perfecto de tu Hijo Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor, y Padre, con tu permiso, Señor, empezamos, Señor, este estudio precioso de Hechos 16, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre nuestro, oramos en ese nombre precioso. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver este texto. Aquí está escrito, aquí lo pueden ver, le pueden leer. Vean lo que está en rojo, ustedes los ven, son algunas cosas que estoy resaltando. Y aquí en el versículo 1 dice que llega Pablo también a Derbe, a Listra, y había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía y de padre griego. Sí, era pues, desde luego gentil, ¿verdad? La mamá judía y el padre griego, pues realmente cómo se han de haber casado cuando todavía la mamá de Timoteo pues no tendría pues mucha preparación, o muy chica, no nos dicen en la escritura. La cuestión está casada con un gentil griego, del cual hablaban de Timoteo elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y Pablo que quiso que fuera con él y lo tomó y lo circuncidó. Vamos a ver el concepto de la circuncisión, de la cual los judíos pues estaban pues, creídos de que si se circuncidaban como la ley así lo exigía, que a los 8 días de nacido un bebé tenía que circuncidarse. Y recuerdan ustedes que fue una señal que recibió Abraham cuando dice la Biblia, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, que aparece ya en el libro de Romanos. Y bueno, pues ya todos los varones de 8 días de nacidos, los bebés, pues los circuncidan, y todo esto era para Israel, pues la prueba o la señal de que eran el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y pues Pablo circuncida a Timoteo, dice que por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces decían, no, pues ¿cómo nos viene a enseñar este señor con este hijo de padre griego, ¿no? O sea, eran demasiado estrictos, su religión judaica estimaba de una manera tan legalista, que toda forma que no coincidiera con las escrituras la reprobaban de inmediato y la condenaban. Y dice el versículo 4, y conforme pasaban por las ciudades, se entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos
que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Si algo confirma la fe de un nuevo en Cristo, pues es la enseñanza que recibimos cuando nacimos de nuevo, nos empiezan a discipular, y esta palabra que entra en nuestras vidas nos da crecimiento, dice de Pedro, desean como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, porque por ella crezcan en la fe. Así que dice, y fíjense, y diariamente crecían en número. Diariamente, o sea que era un crecimiento, era un avivamiento, se puede decir, de los que hoy en día, pues tantas iglesias, ¿verdad? Que están muchas veces procurando, Señor, mándanos un avivamiento, y hacen seminarios y reuniones y todo con estos propósitos. El versículo 6, pasaron por región de Frigia, Galacia, habían sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y bueno, ¿por qué, verdad? Dice, ¿por qué les habrá prohibido el Espíritu Santo esto? Pero pues posiblemente que Dios tenía un plan para la misión de Pablo y el Espíritu Santo los estaba guiando. Había alguna restricción de que lo hicieran ahí en Asia y Bitinia. Posiblemente Dios tenía primeramente otros lugares y personas en mente para que fueran evangelizadas antes de evangelizar a estas regiones. O posiblemente las comunidades de Asia y Bitinia no estaban todas preparadas espiritualmente para recibir el mensaje del Evangelio en ese momento. Así es que pues Dios estuvo preparando el terreno, las circunstancias que fueran futuras, más propicias, o el Espíritu Santo también podría haber estado protegiéndolos pues de las posibles persecuciones y los peligros que iban a enfrentar en estas regiones. Y pues Dios sabe, hermanos, lo que pues espera adelante, ¿verdad? Cuando salimos una misión y te prepara, o si de plano acá pues hace que las circunstancias hagan que de plano pues no puedan viajar a ciertos lugares. Es la soberanía divina la que actúa en estos momentos. Dice que la restricción del Espíritu Santo nace en Bitinia, ¿verdad? Pues se ve que será parte del plan soberano de Dios para esta misión de Pablo y Timoteo. Y pues los estaba guiando más bien a otras áreas más necesitadas, que estuvieran ya preparadas para recibir pues este mensaje del Evangelio. Así es que, versículo 8, pasaron a Misia y descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión, un hombre de Macedonia de pie, suplicándole, diciéndole, pásame a Macedonia y ayúdanos. O sea, como ya de haber comprendido con esta visión, ¿verdad? Pablo, de que pues era un plan de Dios de que se fueran a Macedonia ya, porque habían alguien que estaban ya bien preparados, suplicando, por favor, vengan a ayudarnos. Versículo 10, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. El Evangelio, casi, bueno, el mensaje central de la epístola a los romanos, que quizás sea la epístola con más doctrina y más principios espirituales, doctrinales tenga de toda la escritura, pues el centro es el Evangelio, desde luego el Evangelio del Señor Jesucristo. Así es que pues en este estudio vamos a hacer énfasis en estos puntos importantes, y así que vamos a empezar con alguna explicación del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Que ya en la epístola a los romanos dice que es poder de Dios para salvación. Y pues vamos a descubrir que el Evangelio de Jesucristo, pues es el mensaje de Dios para salvar al hombre. Cuando Él crea a Adán y a Eva, sabía que si al creerlos iban a pecar, entonces tuvo que, al lado de su plan maestro, su magnífico plan de creación del ser humano, tenía que ir acompañado de un plan todavía también, pues bastante perfecto, para que pudiera ser justificado. Como un Dios santo iba a poder justificar a un pecador? O sea, no podía dejar de ser justo. Él tenía que castigar las transgresiones a sus leyes, que él en su soberanía, él sabía con su preconocimiento que el hombre al ser creado iba a pecar. Entonces,
pues encontramos que como un gran arquitecto, cuando va a construir un edificio, pues se tiene que hacer un plano antes de hacer cualquier cosa, un plano ahí, entonces se pone en ese plano, pues la primera parte que se estima en el plan de salvación, en el Evangelio de Jesucristo, pues la primera parte que vamos a ver es la planeación. Dios tiene que planear antes de crear todo lo que tiene en mente y después en una segunda parte de este plan, lo que él planea, lo tiene que ejecutar. Y finalmente, la tercera parte de este plan divino tiene que ser, bueno, ya lo planeé, ahora ya se ejecutó, ahora hay que aplicarlo. Entonces, hermanos, el Evangelio, el plan de salvación, tiene tres partes. Claro, hay muchas cosas importantes en el Evangelio, pero básicamente vamos a ver que esto tiene que ver con el aspecto de la salvación de una manera muy, muy clara y de manera enfática. Pablo, en la epístola a los Romanos, capítulos 6, 7 y 8, hace mucho énfasis, y con Gálatas y Efesios está siempre, ¿verdad?, tratando de que el hombre entienda el plan maestro de Dios para la salvación del pecador. Así es que empezamos con la primera parte, la parte de la planeación. Tenemos que ver que como así le llama el gran arquitecto, ¿verdad? Hay muchos, pues, masones inclusive de ahí, pues emiten que le llaman a Dios el gran arquitecto y tienen una escuadra y tienen símbolos masónicos que tratan de figurar este aspecto del plan maestro de un gran arquitecto que Einstein, por ejemplo, calculaba con ecuaciones que Dios había creado cerca de 8 billones con B, 8 billones de galaxias. Y él decía, y a donde vivimos, pues es la más chica. O sea, es maravilloso el universo, ¿verdad? Entonces, decían, es el gran arquitecto y tiene pues en mente el principio en este plano de la salvación del pecador. Él ve tres partes, se ven tres partes en la escritura que el apóstol Pablo los trata también de explicar. Y es en primer lugar el objeto de la salvación. Dios tiene que, al planear la salvación del pecador, él tuvo en mente siempre a quienes iba a salvar. Él no iba a, como enseñan los universalistas, que es una doctrina que enseña que al final todo el mundo va a ser salvo. Todos se van a salvar al final al final de los tiempos. Se llama universalismo. Y no, la Biblia enseña que, o sea, Dios no está obligado a salvar a nadie. Él dice en Romanos que del que él quiere tiene misericordia, y del que él quiere lo endurece. O sea, él no está obligado a tener misericordia de todo el mundo, solamente los que él, ¿verdad?, en su bondad, en su amor, él tiene, es la infinita justicia, y él entonces, en este plano, tuvo como objeto, ¿verdad?, a aquellos que él iba a escoger. No nos dice la Biblia qué motivo tuvo más que su pura gracia al escogernos, algo que unos enseñan, ¿verdad?, que la gracia es el regalo inmerecido de que Dios nos haya regalado la salvación. Aquellos hombres y mujeres que ya hemos gozado de esta salvación bendita al recibir el perdón y la justificación a través de lo que Jesucristo hizo, pues entendemos, ¿verdad?, que fue una obra de gracia, como le enseña Efesios. Y después del objeto de la salvación, también, pues, de cómo iba a salvar, o sea, a quiénes iba a salvar, luego, a través de quién, o sea, el medio de la salvación, y en tercer lugar, el tiempo, cuándo iba a suceder esto. Entonces tenemos el objeto, el medio y el tiempo de la salvación. Vemos en primer lugar el objeto de la salvación, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense el versículo 4, ¿sí?, el objeto de la salvación. ¿Quién fue el objeto de su salvación? Dice aquí, según nos escogió, dice Pablo. Aquí está hablando por todos los que hemos sido escogidos. ¿Cómo sabemos que somos escogidos?
Bueno, hay textos que dicen que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y Primera de Juan es una epístola que también da muchas señales de quién es un verdadero hijo de Dios y quién no lo es. Pero bueno, aquí se asume, ¿verdad?, que todos los que hemos recibido la salvación a través de Jesucristo, que nos las regaló por gracia, la obtuvimos. La Biblia se nos llama escogidos. Dios nos escogió y dice que nos escogió y esto que está en círculo, esta palabra que denota, es un término que denota posición, es muy importante, sobre todo en Efesios, pero tenemos que, a mí me gusta mucho señalar en las escrituras esta palabra que denota posición. Por ejemplo, cuando dice, cuando saluda a los cristianos que están en Roma, a los cristianos que están en Corinto, aquí dice los escogidos en él, en Cristo. Fuimos escogidos en Cristo. Y fíjese, ¿desde cuándo fuimos escogidos? Antes de la fundación del mundo. Nos escoge en Cristo. Este acto es lo que Pablo le llama bautismo en el cuerpo de Cristo. En el momento cuando somos escogidos en Cristo, vemos que este es un bautizo. Vamos a explicar un poco adelante este aspecto, pero nos escoge, dice Pablo acá, antes de la fundación del mundo. O sea, todavía las 8 billones de galaxias todavía no aparecen, todavía no se han creado los mares, las estrellas, los ángeles, y ya Dios, ya en su plano, Él ya nos conoce. Dios te conoce desde que Él en su mente nos dice que nos amó con amor eterno en la eternidad. Ya te conocía, y cuando uno se pregunta, ¿y qué vio en mí que lo movió a escogerme, no? Pues seguramente vio algo en ti, y pues no sé si lo vio ya en su preconocimiento. Él vio que cuando te fueras a entregar a Cristo, fueras salvo, pues tu carácter, la manera como ibas a vivir, no sé, pero seguramente algo, ¿verdad?, lo movió. La Biblia dice que por su gracia, que es algo inmerecido, desde luego no hicimos ninguna obra, ni hicimos mérito alguno, ¿verdad? La salvación, dice un salmo, la salvación es de Jehová. De principio a fin, todo lo que Dios hizo para salvarnos fue parte de su amor y misericordia. A nosotros, Jesús dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y fíjese, fuimos escogidos en Cristo desde este tiempo. Y fíjese, para el propósito, ¿para qué? ¿Para qué fuiste escogido? Para ser santo y sin mancha. Pues esto habla de cuando santo, la palabra agios, que quiere decir escogido, fuiste escogido, ¿verdad? Para que fueras un santo en tu caminar, ya lavado por la sangre de Cristo, cuando estuviéramos sin mancha, porque la justificación, pues es un perdón. Bueno, no, pues es un sacrificio que le costó a Cristo. Sí, o sea, no nada más llega Dios y, no, creíste en mi Hijo Jesucristo, te perdono. Creíste en Cristo. No, no, fue un sacrificio el que se tuvo que hacer y pagar con la vida del Mesías, que toma nuestro lugar en el castigo, y Él es castigado en nuestro lugar. Pero aquí está explicando Pablo eso, este aspecto tan interesante. Nos escoge en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo 5, pues menciona una palabra también que teológicamente ha costado debates, pues porque teológicamente en las diferentes denominaciones tienen conceptos diferentes acerca de este que quiere decir antes, destinado desde antes. O sea, tú fuiste, desde antes de nacer, estabas ya destinado a ser adoptado un hijo suyo, predestinado para ser un hijo de Dios. ¿Sí? Antes de nacer ya estabas destinado. Entonces la predestinación pues causa un revuelo teológico desde muchos años atrás, y se debaten los calvinistas y los arminianos, y bueno, son conceptos que se estudian. Por ejemplo, ya en cuarto año en el ITI tenemos
en las materias como Gálatas, como Romanos, básicamente a donde estos aspectos se explican mucho mejor. Para ser adoptados, desde luego, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios lo quiso así. Dios te quiso escoger, no sabemos por qué, te escogió a ti, me escogió a mí. ¿Desde cuándo, verdad? Y el propósito para ser santo y sin mancha y para ser único suyo. Antes que nacieras, ya estabas destinado desde antes. Cuando tú quieres irte digamos, ahorita a Cancún, Estados Unidos, pues tu destino ya lo conoces y pues tienes que hacer una preparación. Quieres ir a ese lugar, tienes que preparar desde antes para que tú llegues a ese lugar, ese destino. Quieres ir a Miami, tienes que comprar el boleto de avión, el hotel y todo lo tienes que preparar para llegar a ese destino. Así lo hizo Dios, ¿verdad? Y vemos el medio y el tiempo de la salvación, dice Pedro, 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ve el versículo 20. Ya destinado, ¿desde cuándo? Vemos otra vez el concepto, el plano que fue hecho de la salvación del pecador desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios no fue, no fue llevando a cabo sus hechos conforme iban presentándose en la historia, sino esto lo hubiera agarrado por sorpresa muchas veces, pero Dios es soberano y tiene un conocimiento perfecto. Dice la Biblia que todavía nosotros no pensamos algo y Dios ya sabe lo que vas a pensar. Así es que aquí el Cordero Cristo ya estaba en el plano, ya sabía cómo iba a tener que ser entregado, a través de quién, cuándo iba, dice aquí el tiempo, lo menciona desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Sí? El sacrificio y la vida de Cristo establece, de acuerdo como a este texto y otro que hay en Hebreos, en qué momento comienzan los postreros tiempos. Cuando es manifestado Jesucristo, comienzan los postreros tiempos en la Biblia, dice, por amor de vosotros. Después, en 2 Timoteo 1:9, también revela el apóstol Pablo, sigue con la explicación de lo que es la predestinación. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, un propósito que Dios tuvo al salvarnos y por su gracia, fíjese, la cual nos fue dada. La gracia no te fue dada cuando tú hiciste por primera vez una oración recibiendo a Cristo como tu Señor Salvador. No, esta gracia ya te había sido dada en Cristo Jesús, y aquí dice desde cuándo, desde antes del principio de los siglos. Tú ya habías sido escogido, ya habías sido llamado, ya habías sido justificado, y ya habías tú ya tenido de parte de Dios en su plano, ya estaba escrito, ya Dios te conocía, y dijo, yo quiero que sea de mi familia, quiero adoptarlo como un hijo, quiero que sea santo y sin mancha, quiero adoptarlo como hijo, y esto antes del principio de los siglos, ya Dios lo conocía, y como él lo conocía, así lo decretó, y así tal cual fue, porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que Dios planeó, punto, dice, ni una tilde ni una coma pasará antes de que se cumpla. Vean este otro texto, igual, 2 Tesalonicenses 2:13, mas vosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? ¿Para qué fuiste escogido antes de la fundación del mundo? ¿Qué lo dice? Para salvación, para salvarte. O sea, ya Dios te había echado el ojo, mi hermano. Y nadie de los que han sido escogidos desde ese tiempo se le va a escapar a Dios. Dios dijo, yo tengo que asegurar la salvación, aunque sean de 1,000, de 1,000,000 de gente, de los que yo quiero, y Dios dice que Él pues, nos ama desde entonces, cuando nos conoció, su amor eterno por ti, y cuando tú naciste, y después cuando alguien te habló y recibiste a Cristo, todo eso
ya estaba predestinado desde este tiempo. Así lo dicen estos textos. Y contra estas escrituras, pues es difícil ponerse a querer pues contradecirlas con pensamientos como que no, pues Dios quiso hacer otra cosa, quiere decir otra cosa. Son muy claras estas escrituras. Muy bien, entonces vemos que lo que Dios planeó, pues entonces ahora dijo, bueno, como un arquitecto, ya está el plano, ahora vamos a ejecutarlo. A ver, en mi plano, este edificio puse que necesitaba 80 albañiles, 10, 15 maestros de obra, 10, 15 plomeros o 10 o 5 plomeros y carpinteros, etcétera. Entonces, la segunda parte del plan de salvación, lo que Dios planea, ahora hay que ejecutarlo. Y entonces en esta ejecución, pues él pensó desde luego hacerla a través de Jesucristo. Entonces hay tres hechos muy relevantes que el Evangelio, que el plan de salvación denota. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque generalmente el Evangelio, pues pensamos, sí, Dios murió y resucitó y por nuestros pecados, pero la aplicación que tiene esta ejecución, ¿qué tiene que ver en la vida del cristiano que es regenerado, que es justificado? Y esto es lo que un poco vamos a tratar de explicar con este estudio. Estos tres hechos, entonces, lo que Dios planea, se lo pone en las manos de Cristo para que Cristo los lleve a cabo, ¿verdad? Y básicamente, fíjese, tres hechos que denota el Evangelio. Ahorita lo vamos a leer, no lo busque, 1 Corintios 15, 1 al 4. Va a ver que hay tres hechos que Cristo ejecuta del plano de Dios, que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Tres hechos que tienen una aplicación muy importante en la salvación del pecador. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Ya se dio cuenta? El Evangelio que os he predicado. O sea, aquí se ve claro que lo que predicaba Pablo era el Evangelio. Dice, el cual recibieron, en el cual perseveran, por el cual, si retienen la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. O sea, los frutos, desde luego, se deben de demostrar quién recibió realmente y quién creyó el Evangelio. Sus frutos, por sus frutos los conocerás. Entonces, lo que está diciendo el versículo 2 Pablo. Fíjese, porque primeramente, versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, primer hecho, por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, versículo 4, fue sepultado y tercer hecho, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos tres hechos que ya estaban planeados por el Padre, que fueron ejecutados por Cristo, pues tienen entonces pues una aplicación, que es la tercera parte del plano de salvación que encontramos en la Biblia. Sí, y vamos a ver entonces cómo los hechos consumados por Cristo en la cruz se aplican en la persona que cree y recibe por la fe estos hechos. O sea, Dios planea la salvación, Cristo la lleva a cabo, y cuando una persona cree el Evangelio, porque Dios también en su plano designó que la salvación fuera por fe, o sea, el mensaje, los hechos de Cristo se iban a platicar, se iban a predicar, se iban a salir a la luz, y el que creyera ese mensaje y lo recibiera como Dios así lo estableció, pasa lo que explica Juan en su evangelio, versículos 12 y 13. Dice, vas a todos los que le recibieron, ya vio, todos los que le recibieron. Hay que recibir este mensaje, esto implica creerlo, ¿sí? Recibirlo, que dice a los que creen en su nombre, fíjese, Dios les dio potestad, se desata un poder de Dios a través del Espíritu Santo, les da el poder de ser hechos, así como el poder de Dios se desató cuando Dios dijo, hágase la luz, ¡pum! Hágase el sol, ¡pum! Hágase la luna, las estrellas, hágase el mar y la creación, ¿verdad? Por el poder de Dios. Cuando alguien recibe, cree y recibe estos hechos que relata el Evangelio,
¿verdad? El poder de Dios se desata y entonces dice, este poder lo que logra es que ese pecador es transformado, es hecho. Esta palabra hecho es la palabra ginomai griega, que quiere decir creados. Dios entonces crea un hijo y es en este momento cuando te conviertes en un hijo de Dios. Esto está hablando del nacer de nuevo, que es una doctrina también bien fundamental. Recuerdan que Jesús le dijo a la samaritana que no cree, el que no naciere de nuevo no puede ser un hecho, no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es para un hijo de Dios. Y para ser un hijo de Dios tienes que pasar por este proceso. Creer y recibir, ¿verdad? Lo que el Evangelio de Dios relata acerca de los hechos que Cristo llevó a cabo. Entonces, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, fíjese, versículo 3, este hijo de Dios ya dice, no son engendrados. Esta palabra, apúntela porque es una palabra clave, muy importante, es la palabra genao, que quiere decir engendrado. Tú cuando naciste de nuevo fuiste engendrado, fuiste genao. Pero aquí dice, no fueron engendrados de sangre ni de voluntad de varón. En este engendramiento, esta nueva vida, esta nueva creación, este hijo o hija que es creada por Dios, la nueva creación que forma dentro de una persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador, pasa algo dentro de ella que tú no te diste cuenta, quizás recibiste a Cristo y sentiste a lo mejor muy contento, alegre, lloraste, reíste. Yo sentí que me habían quitado un peso enorme, ¿verdad? Me sentí ligero, ligero, porque pues también todos los pecados, ¿verdad? Que llevamos a cuestas son lavados con la sangre de Cristo. Y entonces dice, este hijo creado, Kinomai, no lo creó ni sangre, no, o sea, no fue hecho humano, no es un hijo ya humano. Este hijo es creado por Dios, ¿sí? Entonces es una creación divina, el nacer de nuevo es una nueva formación de una persona divina. Dentro de esa persona pecadora, Dios lleva a cabo una obra, que es lo que vamos hoy a tratar de explicar, qué es esa obra que Dios hace cuando naces de nuevo. Fíjese, vamos a entender que el hombre, dice Génesis 1:27, que fue creado la imagen de Dios, los creó varón y hembra, los creó. Y bueno, aquí hay una lámina donde usted sabe, ahorita vamos a ver el texto que lo dice, el hombre el hombre está formado por un cuerpo, un espíritu y un alma, es un ser tripartito. No es una dicotomía de dos naturalezas, es una naturaleza tripartita. Estamos compuestos de cuerpo, espíritu y alma. Entonces, si usted quiere ver o saber cómo una persona no regenerada, se habla de una persona no regenerada, es una persona que no ha nacido de nuevo, que todavía no ha sido lavada por la sangre de Cristo de sus pecados, todavía vive en estado de condenación. Esa persona tiene que recibir la justificación a través del proceso que Dios lleva a cabo en este nacer de nuevo. Entonces, una persona sin Cristo, alrededor de ti, pues ahí todo el tiempo estamos en contacto en el trabajo, en la escuela, en la calle, con gente que decimos no han sido regenerados, no han nacido de nuevo. Ser generado otra vez o ser renacido o haber nacido del Espíritu. Está constituido por un alma y un cuerpo mortal. Su alma es mortal. O sea, los egipcios y los babilónicos enseñaban que el alma era inmortal. Y cuando moría un faraón lo enterraban y juntamente con él ponían a 15 princesas, a un número determinado de mujeres, ¿verdad? Que eran princesas y le ponían pues una mesa lleno de comida, porque como decían, el alma es inmortal, anda por ahí vagando, el alma de nuestro faraón, y va a regresar y para cuando regrese pues va a tener hambre y no se sienta solo, va a estar acompañado. Entonces es una creencia pagana totalmente de que el alma es inmortal. El alma es mortal.
Jesús dijo, no teman a aquel que pueda matar el cuerpo, sino más bien teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. Puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Sí, si el pecador no viene a Cristo, no es regenerado, si no nace de nuevo, va a morir y el día del juicio va a ser resucitado. En Apocalipsis 20 se narra esta escena en el juicio del trono blanco y ahí va a ser juzgado. Y entonces su alma mortal, dice, va a ser juzgada junto con su cuerpo, que Dios va a volver otra vez a resucitar. Va a ser entonces, ahí va a recibir el juicio que está establecido por la ley divina, que es que la paga por el pecado es la muerte del alma eterna. Pero entonces su constitución tiene un alma y un cuerpo mortal y un espíritu. Cuando un hombre y una mujer se casan y tienen una relación, pues crean a un ser, ¿verdad? El cual, pues Dios cuando le dice a Adán y Eva, ok, ellos sí nacieron, Dios los creó, desde luego. Dios crea a Adán y Eva, dice en Génesis, lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Cómo estos textos nos los muestran. Vemos que lo que estamos ahorita compartiendo, que el hombre no regenerado tiene un alma mortal que vive dentro de un cuerpo mortal. O sea, el cuerpo solamente el estuche, es el saco que traemos. Lo que la persona es un alma, pero es un alma mortal. También tiene un cuerpo mortal, este tiene que morir. Dios hizo a Adán y a Eva del polvo, y él dijo, polvo eres y por el polvo te convertirás. Algún día este cuerpo mortal se va a quedar ahí. Cuando alguien muere, lo que entierran, si es un incrédulo, entierran el alma y el cuerpo mortal, ¿verdad? Y entonces vemos que para que el hombre viva necesita ser vivificado por un espíritu, por el Espíritu de Dios. Vean, aquí está el ejemplo, Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, Dios forma el alma y el cuerpo y después dice, y sopló en su nariz aliento. Es la palabra hebrea neshama, que quiere decir espíritu. Sopló el neshama, un espíritu de vida, que es la palabra griega chai. Dios sopla en el cuerpo y en el alma de Adán y Eva, sopla neshama, en nada más en Adán, perdón, porque ya después de la costilla saca a Eva, pero sobre Adán, sopla neshama, y entonces dice, fue el hombre, o sea, Adán fue un nepesh, o sea, un alma viviente, un nepesh chai. Si juntas entonces las dos palabras en hebreo, cuando recibe el Espíritu de Dios, se convierte ese cuerpo mortal que no tenía vida y esa alma mortal que todavía no vivía, con el Espíritu de Dios se convierte en un alma viviente, no en un espíritu viviente, un alma viviente. Es como el espíritu vendría a ser lo que la gasolina es al coche. Puedes tener un carro, ya Lamborghini, pero sin gasolina, pues está inerte, no camina. Y lo que lo hace caminar, lo que hace que viva el alma y el cuerpo, es el espíritu que Dios lo pone. Así que vemos que el primer hecho consumado y aplicado por Cristo, la muerte, ya leímos la escritura de cuando dice Pablo, el evangelio que predico es que lo que yo recibí, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Entonces vamos a ver que este primer hecho, de qué manera se aplica en la salvación en el pecador. Vean cómo la ley de Dios estableció desde, vamos a ver el texto ahorita en Génesis, pero Romanos 6:23, un texto que seguramente ya conoces de memoria, que dice, la paga por el pecado es la muerte. Y este concepto muerte es muy, muy importante que nosotros la entendamos, porque este concepto de muerte está muy, muy mal entendido. No se predica bíblicamente el concepto y esto no trae una clara explicación de lo que es la justificación, no se entiende. Si no entiendes esto, es
es difícil que entiendas la justificación que Dios llevó a cabo a través de su Hijo Jesucristo. Mire, en Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre, dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del ciencia y del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Pero Adán y Eva desobedecieron, comieron, no murieron, no es la muerte física de lo que está, lo que la ley de Dios no condena el pecado. En el momento que tú pecas no mueres, sino es una condena que se va a llevar a cabo y se la va a llevar a cabo después del juicio. Es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio, y es en el juicio donde Dios va a llevar a cabo la paga por el pecado. O sea, el hombre tiene que ser juzgado. Tú no puedes meter a la cárcel a alguien sin haber antes hecho un juicio. Por eso pasa por un juicio, ¿no? De un juez es el que emite el castigo de acuerdo a la ley del crimen que haya llevado a cabo el culpable. Y entonces dice que el culpable, el que haya pecado, morirá. Y vea cómo aclara Ezequiel en esta escritura este aspecto de lo que se refiere aquí, ¿verdad? La muerte. Dice Ezequiel, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿esa qué cosa? Morirá. El alma. No dice el espíritu. ¿Por qué? Porque lo que tú eres un alma. O sea, todos tus pensamientos, tu voluntad, tu razonamiento, tu inteligencia, tu memoria, lo que tú eres está en el alma. El alma es la esencia, la hipostasis del ser humano. Y ese es el objeto del castigo, precisamente. Lo dice claramente. No vas a encontrar un texto que diga el espíritu que peque, ese morirá. Ni tampoco vas a encontrar un texto donde diga que el espíritu muere. El espíritu Dios lo añade al alma y al cuerpo de la persona cuando nace. Pero el alma, digo, el espíritu no puede morir, pero el alma sí. ¿Sí? Entonces dice Génesis 3:22, ¿no? Cuando saca a Adán y a Eva del jardín del Edén, fíjese la sentencia y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, o sea, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no se alargue su mano y tome y también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sí? ¿Por qué lo sacó del Edén después de que pecaron? Y luego, para que no volvieran a entrar al Edén, puso 2 querubines con espadas de fuego, decía que revoloteaban las espadas así como para impedir el paso a Adán y a Eva y que no entraran al Edén. Dice, no vaya a ser que entren y entonces vayan y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Es la palabra hebrea olá, que quiere decir eternamente. Parece que el error principal del diablo fue hacerlos que comieran primero del árbol de del conocimiento del bien y del mal. Y si primero los hubiera llevado a comer del árbol de la vida, hubieran sido eternos y después que hubieran comido del árbol de la vida del bien y del mal, se hubieran hecho eternamente pecadores y se hubiera frustrado el plan de salvación y de redención de Dios, ¿verdad? Para el hombre. Pero entonces, volvemos al principio, que el alma con que nacemos es mortal, ¿sí? Y es el objeto del castigo, pues claramente está establecido ahí en la escritura que leímos, Ezequiel 18:4, el castigo es el objeto del castigo divino. ¿Qué va a castigar el día del juicio? De los pecadores, el alma que pecare. Les decía, Jesús dijo, no teman al que puede matar el cuerpo, pero el alma ellos no pueden matar. El que teman más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma destruir. El alma es mortal. Si no dijera eso, entonces pues va a haber una contradicción enorme, ¿no? Pero entonces es tu cuerpo que tiene un alma donde tú estás y Dios sopla el espíritu y tiene vida. Encontramos 4 acepciones bíblicas de la palabra alma. O sea, 4 formas en que la Biblia se refiere mayormente también al alma, acepciones. Cuando tú leas el viejo hombre,
se está refiriendo al alma, al alma vieja, a lo que tú eras antes de Cristo. El viejo hombre es tu alma vieja, lo que tú eras antes de ser nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Hay un nuevo hombre ya en ti, si tienes la redención, si has sido justificado, tú ya eres un nuevo hombre. Tu viejo hombre, esa alma, vamos a ver qué pasó con ella. También otra excepción es odre viejo. Recuerden la parábola de los odres, que el vino nuevo no puede ser puesto en el odre viejo porque lo rompe. El vino nuevo tiene que ser echado en un odre nuevo. En este caso, el vino es el Espíritu Santo, y el odre viejo no puede, una persona que no ha sido hecho nuevo, que no ha sido regenerado, no puede recibir al Espíritu Santo una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Se fija? Es la parábola de los odres. Y también una otra acepción de alma es el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, el pecado tiene un cuerpo y ese cuerpo es el alma del pecador. Y también se le llama, lo llama Pablo, el cuerpo de pecado. 4 acepciones de la palabra alma. Vean en este texto entonces la palabra engendrar. Leímos, ¿verdad? A todos los que le recibieron, los que creen su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Vamos a ver otra vez esta palabra, engendrados de sangre y voluntad de varón, sino de Dios. Vean, por ejemplo, un ejemplo de personas engendradas de sangre y de voluntad de varón, de lo que dice acá arriba. El que es nacido de nuevo no nace de carne ni de sangre. ¿Quiénes son los que nacen de carne y de sangre? Bueno, todos los que nacimos de papá y mamá, cuando no éramos cristianos, cuando todavía no nacíamos de nuevo, pues nacimos, ¿verdad? Porque Dios le da, hace que después de Adán y Eva el hombre pueda reproducirse, los manda, vayan y multiplíquense en todo el mundo, ¿verdad? Y entonces hay una larga lista acá que usa en el Evangelio de Mateo 1, del 1 al 16, vean ustedes, todas las veces que se menciona engendrar, libro de genealogía, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, luego Judá engendró a Tamar, Salmón engendró a Rabá, Booz engendró a Ruth, Isaí engendró al rey David. Todas son engendradas, es Genao. Todos, esta palabra es muy, muy importante, les decía que es una palabra clave. Entonces, en el caso, por ejemplo, ahora vemos, recuerdan que María fue embarazada y José dice, este texto, como era justo, no lo quería infamarla, y quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, en cómo dejarle, qué iba a hacer, se le aparece un ángel en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. La misma palabra que encontramos acá, de cómo la carne y la sangre, ¿verdad? Son engendradas de carne y de sangre. Acá le pasa a María, pero la diferencia es que aquí el que es engendrado, que es Jesús, no es engendrado de carne y de sangre, sino ¿quién lo engendra? Lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? El Espíritu Santo. Aquí en esta lista son engendrados de carne y de sangre, pero este ser divino, este ser precioso, nace engendrado por el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo María es una posición, ahorita la voy a explicar, ¿verdad? María engendra los componentes del cuerpo de Jesús, no José. Y bueno, cuando empezó un debate teológico tratando de explicar a la pregunta de que, bueno, ¿por qué Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo engendró José? ¿Qué de pecaminoso había en que pues es el matrimonio santo a los ojos de Dios y es un mandato que tengamos, que podamos nosotros engendrar hijos? ¿Qué de malo tenía que José le engendrara? Entonces, tratando de contestar a esta pregunta, surgen algunas posiciones en teología, ¿verdad? Como es la siguiente, que es esta teoría enseña que es la mujer la que Dios le da el poder para engendrar los componentes del cuerpo del ser humano que va a engendrar, ¿verdad? Cuando lo conciben con su esposo.
La mujer engendra los componentes del cuerpo y el hombre engendra los componentes del alma, ¿sí? Y la tercera parte, que es el Espíritu Santo, la pone Dios, como en Génesis 2:7, el sopla, el aliento sobre este cuerpo y esta alma están en espera de ser, de vivir como estaba Adán antes de recibir el Espíritu, estaba muerto, ¿verdad? Dice en Santiago, así como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Entonces, dice que Eclesiastés 12:7, que entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu, está hablando de cuando una persona muere, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. El espíritu lo da Dios. Aún el espíritu de un incrédulo, el hombre, la mujer pone el cuerpo, el hombre el alma, y encontramos entonces, ¿verdad? Que en esta siguiente lámina que vemos, dice cómo el alma que tenías antes de convertirte fue engendrada humanamente de tu padre y tu madre terrenales, según Juan 1:3, de carne y de sangre. Antes de convertirte, tu madre, ¿verdad? Puso los componentes de tu cuerpo y tu alma, el hombre. ¿Por qué el hombre? Porque se piensa, hermanos, que el cuerpo pecaminoso carnal o la antigua naturaleza viene transmitida a través del hombre, ¿sí? Y entonces, si José hubiera embarazado a María, Jesús hubiera nacido con una naturaleza pecaminosa. Y esto hubiera hecho que Jesús por cualquier momento hubiera pecado, porque esta ley de pecado, que la explica en Romanos 7 Pablo, es lo que decía Pablo, lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer, y lo que no quiero es lo que hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Dice, porque veo una ley en mi cuerpo, ¿verdad? Que me impide hacer lo bueno, lo que yo quiero me impide y hacerlo, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y veo que una ley está en mis miembros, es la ley del pecado que está dentro de mí. Y esta ley de pecado que está en la carne del pecador es algo que heredó cada varón y cada mujer, lo heredamos del papá, del hombre, viene por el hombre. Entonces, en respuesta a esa interrogante de por qué Jesús no embarazó a María, pues se ha explicado de esta manera, ¿verdad? Porque es el hombre el que transmite la naturaleza pecaminosa. Y Jesús entonces no era 100% humano, como muchas veces hemos escuchado. Que dicen, Jesús era 100% hombre, no, porque no tenía naturaleza pecaminosa, no era 100% hombre, era semejante. Dice la Biblia que tenía un cuerpo semejante al nuestro, pero no era igual, ¿sí? ¿En qué se diferenciaba? Que él no tenía pecado, por eso nunca pecó, no tenía esa naturaleza pecaminosa. Dice Juan 3:6, lo que es nacido, engendrado o genao de la carne, carne es. Pero esta nueva alma, que es la nueva creación de la que habla Juan 3:6, lo que es nacido, engendrado de Dios, lo que Dios engendra cuando naces de nuevo, ¿verdad? Del Espíritu es, y esta nueva alma, pues es una alma ya eterna, la otra murió, lo vamos a ver juntamente con Cristo. Vea usted cómo se realiza el nuevo nacimiento. Vamos tratando de ir un poco rápido, que es mucho la explicación, a ver si nos da tiempo. Responde Jesús, de cierto, le dice la samaritana. Perdón, este es a Nicodemo. Recuerdan el pasaje, está Nicodemo ahí y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nazca, usa eso, el que no naciera es la palabra gená otra vez. El que no sea engendrado de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, dos elementos que engendran a la nueva alma, dice el agua y del Espíritu. Y eso, ¿verdad? A la luz de unas escrituras entendemos, bueno, ¿qué simboliza el agua? En la Biblia simboliza la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice Efesios 5:26, cuando está hablando de la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice Pedro 1:23, renacidos
no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. Tú naces de nuevo por dos elementos, por la palabra de Dios, o sea, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Tienes que predicar la palabra de Dios porque la fe viene por el oír la palabra. Y ese es un elemento indispensable para que una persona nazca de nuevo, tiene que oír la palabra de Dios. Y el segundo elemento es el Espíritu Santo, dice escrituras como esta, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración, fíjese, y por la renovación en o por el Espíritu Santo. Entonces, nacimos de agua y de espíritu, por la palabra y por el Espíritu Santo. Ahora, vean los antecedentes del nacer de nuevo en una promesa que Dios le da a Israel a través de Ezequiel, en el capítulo 11, 19, 20, usted lo recordará, y a lo mejor pues nunca lo había relacionado con que está hablando del nacer de nuevo, ya la doctrina del nacer de nuevo ya la conocían pues los estudiosos del Antiguo Testamento con textos como este, donde Dios dice, les daré un corazón, que es una acepción de la palabra alma, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra, es decir, el alma vieja, en medio de su carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Naciendo de nuevo, cuando una persona nace de nuevo, empiezas tú con la nueva creación, esa nueva alma que ya no está controlada por la naturaleza pecaminosa de la carne, porque tú ya estás en el espíritu, no en la carne. Tú ya entonces empiezas a obedecer a Dios, empieza el Espíritu Santo a enseñarte, a guiarte, a guardar sus decretos, cumplirlos, y hasta entonces eres pueblo de Dios, y hasta entonces el Padre es ya, tú te conviertes en hijo de Dios, y Dios entonces es para ti tu Dios. ¿Sí? Hasta entonces, aquí son antecedentes que encontramos de la doctrina de Juan 3, con que Jesús se la predica a Nicodemo sobre el nacer de nuevo. Y vean, esto es semejante, y lo comparé, ¿verdad?, a lo que ustedes pues pueden ver hoy en día, que usted sabe lo que es un trasplante. Y así, literalmente, lo que Dios hace es un trasplante, quita el corazón de piedra y en su lugar pone un corazón de carne, quita el alma pecaminosa, carnal, y entonces esa alma la clava en la cruz y muere juntamente con Cristo, y entonces tú naces de nuevo porque Dios engendra en ti una nueva alma que no es engendrada ni de sangre ni de sangre. Ahora el que le engendra es Dios, y por eso eres hija y hijo de Dios, porque Dios te engendra, entonces te conviertes en un hijo o una hija de Dios. Por eso es un trasplante, ¿sí? Y vemos esta definición que explica también este hecho, ¿verdad?, que podemos dar. ¿Qué es nacer de nuevo? Es un trasplante divino de alma y de espíritu. O sea, si queremos ilustrarlo, queremos, como Jesús hablaba en parábolas, tratando de las verdades espirituales, dar ejemplos físicos. Pues bueno, un ejemplo físico de un cardiólogo que trasplanta un corazón, quita el corazón viejo que no sirve, ¿verdad? Y de esto es lo que se llama la circuncisión del corazón. Ahorita la vamos a ver. Cuando Dios circuncida, quita, cuando al momento de la aplicación, lo que Dios planea y ejecutó Cristo, cuando se aplica al momento que tú crees que Jesús es el Señor y lo recibes, viene, ¿verdad? Viene una circuncisión de esa alma vieja tuya, y entonces muere con Cristo, que es la demanda de la ley, el alma que pecare esa morirá. Bueno, pues entonces la ley te mata juntamente con Cristo, y Dios engendra un alma, ahora sí, inmortal. La nueva alma que Dios crea, en el que nace de nuevo, ya es un alma inmortal, que nunca va a morir. Por eso Jesús decía, que cree en mí, de cierto que vivirá y no morirá. Y tiene vida eterna, porque ya tienes
La nueva creación consiste en lo que Dios creó en este proceso, ¿sí? Entonces es una operación divina en la que le es quitada el alma pecaminosa o viejo hombre al pecador, ¿sí? Es una circuncisión del corazón y entonces le es insertada en su lugar una nueva alma inmortal, engendrada por Dios. Y además de esto, ¿qué le es dado? Pues además de esto le es dado el Espíritu Santo, porque la promesa era: quitaré el corazón de piedra, pondré uno de carne y les daré un nuevo espíritu. ¿Qué recibes entonces? Una nueva alma eterna y al Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, dice, fíjense lo que dice Pedro, recuerdan este texto: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida de la piedad, mediante el conocimiento que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de lo cual nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas para llegar a ser partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina. ¿Por qué la naturaleza divina? Porque Dios está engendrando una alma inmortal de su naturaleza, o sea, pasas entonces a recibir una alma eterna engendrada por el Padre, por Dios el Padre. Es tu Padre porque te engendró. Antes decíamos, pues, ¿por qué le llamamos papá y mamá a tus papás terrenales? Porque ellos te engendraron. Pero cuando naces de nuevo, tú recibes una naturaleza nueva que es engendrada por el Padre y pasas a ser hijo de Dios. ¿Sí? Ok, bueno, entonces vemos aquí, por ejemplo, ya otra vez lo de la circuncisión del corazón. Dice, te metes tú a Romanos y se explica mucho más este proceso. Dice Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es, ¿cuál? La del corazón. Porque los judíos decían, no, yo ya estoy circuncidado, yo ya soy un hijo de Dios. Les dice Pedro, no. La circuncisión no es la exterior, es la interior, la circuncisión del corazón. O sea, se estaba refiriendo a ese proceso en el que quitaría Dios el corazón de piedra, sería circuncidado. Así como al bebé le cortan el prepucio, ese y ya es echado fuera y ya ese antiguo hombre murió con Cristo, ya no existe. Y la nueva creación ahora es tu alma inmortal, el nuevo hombre, la nueva creación, creados por Dios. Dice Colosenses 2:11, en él, ¿en quién? Otra vez, en él, en Cristo. Fuisteis circuncidados con circuncisión, fíjense, no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Recuerdan que les dije que era una acepción del alma antigua. Cuando Dios quita tu alma antigua, ¿verdad? Al momento que tú te estás convirtiendo, se aplica la salvación. En ese momento tú recibes los hechos consumados por Cristo y planeados por el Padre desde antes de la fundación del mundo, se te aplican en ese momento. Aquí vemos unas fotos de ese trasplante de corazón, Dios, que el doctor cirujano quita el corazón que ya está echado a perder y pone uno nuevo. Así es que entonces vemos que esta aplicación de la muerte de Cristo ya la refiere Pablo cuando está hablando en Romanos 6, comienza a tratar de explicar todo el proceso. Dice del versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la verdad se abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto por el pecado, o sea, cuando morimos por el pecado, básico, esencial para entender qué es la justificación, qué es la redención, qué es la salvación, ¿qué es la reconciliación? Es un proceso a través del cual Dios circuncida el alma, el cuerpo pecaminoso carnal, muere en Cristo y entonces, ¿verdad? La justicia divina cumple la sentencia del alma que pecar, esa morirá. Ahí mueres con Cristo. Cuando Pablo decía con Cristo estoy juntamente crucificado, está hablando, está enseñando precisamente eso. Morimos con Cristo. Pablo en Romanos 6 lo vas a ver en Colosenses y en Efesios lo repite varias veces. Dice, entonces los que hemos muerto por el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos
Todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y esta palabra bautizo, pues la tenemos que entender a la luz de este proceso de justificación, de redención, de salvación. Y encontramos que es bautismo. Bautismo significa ser sumergido completamente. Cuando el pastor o tu líder te bautizó, los que han sido bautizados, ¿verdad? Estando muertos en delitos, mueres con Cristo y entonces te sumergen. Es el momento cuando entonces eres sepultado, ¿verdad? Alguien que muere con Cristo es sepultado, no el muertito lo dejan por ahí tirado, ¿no? Sino que es sepultado y después, ¿verdad? Cuando te sacan, es una figura meramente de lo que pasó, que moriste con Cristo, que fuiste sepultado y que resucitaste con Cristo al salir del bautismo. Este hecho, ¿verdad? Refleja, ¿verdad? La verdad espiritual que está Pablo explicando a través de todo este proceso. Es también, bautismo es un barco que está totalmente sumergido, ¿sí? Como este ejemplo, o en esta olla que metían las telas con tintas de moluscos del mar Mediterráneo y eran muy valiosas, ¿verdad? Y estas las remojaban completamente y decían que eran bautizadas en estas tintas, ¿no? Nosotros, dice la Biblia, fuimos bautizados o sumergidos en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo pasó esto? ¿Verdad? Como lo leímos en Efesios 1:4, ahorita lo vamos a ver. Fuimos sumergidos. Aquí estás tú en Cristo antes de la fundación del mundo. Ya Dios te conocía y Dios te puso, este hijo mío, yo lo escojo para que esté predestinado para ser salvado cuando venga mi hijo, muera por él en la cruz, su alma vieja va a ser circuncidada y va a ser matada en Cristo y va a ser sepultada juntamente con Cristo. Cuando resucite Cristo, entonces va a recibir también él esta nueva alma, una alma eterna, diferente a la que tenía, que era mortal, ahora va a recibir una inmortal. Somos introducidos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Vemos aquí también cuando fuimos bautizados en Cristo, lo dice Efesios 1:4, según nos escogió en él. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Bautismo en Cristo, cuando Dios ya nos puso, ya te conocía y te escoge y te pone en Cristo. Fuiste sumergido en el cuerpo de Cristo en ese momento, para que fuera santo y sin mancha delante en amor, ya lo vimos anteriormente. Y de esto está hablando entonces Pablo cuando dice, no sabes que todos, dice todos, los que hemos sido bautizados en Cristo, o sea, todos estos que fuimos puestos y bautizados antes de la fundación del mundo en Cristo, dice Pablo, todos los que fuimos bautizados en Cristo, también recibimos otro bautizo. ¿Cuándo? En su muerte, cuando Cristo muere, ¡pum! Claro, desde aquí estamos en Cristo. Cuando Cristo va a la cruz, todos los que estamos en Cristo, como estamos en Cristo, cuando Cristo muere, mueren todos los que están en Cristo. Cuando Cristo es sepultado, son sepultados todos los que están en Cristo. Cuando Cristo resucita, resucitan todos los que fuimos puestos en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde este momento, desde cuando fuimos puestos en Cristo, hermanos. Desde entonces les dice Pablo, ¿qué no sabes esto? Que todos, dice aquí, no, uno solo, todos los que fuimos bautizados antes de la fundación del mundo, todos pasamos también por este proceso porque fuimos escogidos para ser hijos suyos, para ser adoptados. Teníamos que pasar también por este proceso para ser justificados. La ley tenía que matar esa alma porque lo leímos en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Entonces, o mueres con Cristo, ¿verdad? O mueres o el hombre tiene que morir en el juicio final. En una de las dos, ¿verdad? Tienes que recibir la paga por el pecado. Y nosotros la recibimos, ya fuimos matados con Cristo, ya la ley
ya se cobró la cuenta que tenía contigo al matarte cuando moriste con Cristo. Ya no tienes que ir, dice, ninguna condenación hay para el que esté en Cristo. Tú ya no tienes que ir al juicio final a pagar por tus pecados, porque ya fuiste castigado cuando murió Cristo, estabas en Cristo, y los que murieron con Cristo, entonces, ¿verdad? La ley se fue satisfecha. Dice, recuerda Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entonces encontramos, ¿verdad? Pues que conjuntamente con Cristo también estábamos, bueno, hay dos muertes en Colosenses 3, Pablo les dice a los creyentes, porque habéis muerto, y está recordándoles esta verdad importantísima, que cuando Cristo murió también, todos los que estábamos en Cristo también morimos. Son dos grandes verdades. Cristo murió por mí, pero yo también morí con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo mismo que tú puedes decir. Cuando Cristo fue crucificado, yo también fui crucificado. Y ese es el proceso de la justificación. Fíjense cómo lo aclara aquí el apóstol Pablo, dice Romanos 6:6. Fíjense, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, recuerdan que el viejo hombre es el alma vieja, ¿qué le pasó? Fue crucificada. ¿Con quién? Juntamente con él, con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, o sea, el alma vieja es el cuerpo, el pecado necesita, está en el alma, en tu alma vieja ahí estaba el pecado, por eso el alma fue castigada, ¿verdad? Porque el pecado estaba en el alma, ¿sí? La heredamos del cuerpo pecaminoso carnal y tus pecados estaban en tu alma vieja y esa tuvo que morir porque el alma que pecare esa morirá. Y Dios encontró que un plan de salvación tenía que llevarse a cabo de esta manera, que tú fueras matado en la cruz juntamente con Cristo, porque las demandas de la ley, si no hubieran exigido, tú no podías ser perdonado por encima de la ley que exige que el pecador, la paga por el pecado es la muerte del alma. ¿Sí? Y esto lo está aclarando Pablo aquí en el versículo 6. Tu alma vieja fue crucificada para que el cuerpo del pecado fuera destruida. Como dijo Jesús, el cuerpo no puede ser, no temas al que puede matar el cuerpo, teme al que aquel que puede matar, aquel que puede matar y destruir el alma en el infierno, ¿sí? Aquel que puede destruir en el infierno, pero no, nosotros ya no vamos al infierno. Ya pasó esto, esa destrucción que exige esa muerte del pecado, del alma eterna, ¿verdad? La ley la castigó cuando mató a Cristo, ahí también morimos con él. Dice, fíjese, este texto clave de Romanos 6, 7 y 8, porque el que ha muerto, fíjese, el que ha muerto, ¿qué le pasa al que ha muerto en Cristo? Ha sido justificado del pecado. ¿Quiénes son los que han sido justificados? Los que han muerto en Cristo. Y de entonces verá la pregunta, ¿cómo moriste? ¿Cómo moriste en Cristo? Porque pues cuando recibiste a Cristo seguiste vivo, ¿no? O sea, pues aparentemente no pasó nada, te sentiste muy contento, o a lo mejor lloraste y todo, pero dentro de ti el regeneramiento es interno, o sea, todo pasa dentro de ti. La nueva criatura es una nueva creación de una nueva alma que Dios crea cuando Dios te engendra al resucitar conjuntamente con Cristo. Recibes una alma nueva, eterna, la otra es matada y en su lugar Dios, ¿verdad? Quita el alma, el corazón de piedra y entonces pone uno nuevo, ese nuevo corazón, esa nueva alma eterna, ¿verdad? Cuando ha sido justificado, solamente el que ha muerto puede ser justificado del pecado, solamente el que ha muerto. Entonces tenemos que entender que la muerte en Cristo, ¿qué significa para nosotros los hijos de Dios? ¿Cómo, o sea, qué valor tiene la muerte de Cristo? Bueno, es que está encerrado todo esto, hermano, que fuimos puestos en Cristo antes de la fundación del mundo, y después cuando Cristo muere, todos los que estamos en Cristo morimos con Cristo. Cuando Cristo es sepultado, somos sepultados con Cristo. Cuando Cristo resucita, resucitamos con Cristo. Y entonces, ¿verdad? A través de este proceso, ¿verdad? Dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Se fija? Pues es complicado, pero pues es teología pura y es teología básica y es teología bíblica que se encuentra en la Escritura. Entonces, el segundo hecho consumado por Cristo, que primero fue la muerte,
ya explicamos algo de la sepultura, ¿no? Cuando Cristo es sepultado, ¿verdad? Pues es como, la figura del bautismo en agua, y tú no lo habías entendido con esto, pues tienes que irlo hilando y uniendo a estas verdades para que entiendas el bautismo en agua. Dice aquí Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con quién, con Él, para muerte por el bautismo, ¿sí? Entonces, cuando fuimos bautizados en su muerte, no en el agua el bautismo en agua solamente es un ejemplo de la verdad espiritual del bautismo en su muerte. Cuando mueres con Cristo, eres sepultado juntamente con Cristo. Y aquí por eso te sumergen completamente. Ahí en esos momentos se cumple esta escritura. Somos sepultados por el bautismo en su muerte. Esto está prefigurando cuando nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo. Y después, ¿verdad? El tercer hecho, la resurrección. Resucitamos con Cristo, que es el tercer hecho glorioso. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra del Padre. Colosenses 3:1, si has resucitado, ¿ves? Ya resucitaste con Cristo, hermano. Tú ya no vas a esperar la resurrección. Si tú te mueres hoy en la noche, tú te vas directamente al cielo. Ya no vas a esperar por las resurrecciones para los que murieron antes del sacrificio de Cristo. Todos los santos antes de la redención, del sacrificio de Cristo en la cruz, esos sí son los que van a ser resucitados. Tú ya no. Tú y después de Cristo hemos resucitado con Cristo. Al morir te vas inmediatamente con tu cuerpo nuevo espiritual al cielo. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, volviste a nacer. Esta nueva vida, vida eterna, es porque ya tienes una alma ya inmortal, engendrada por Dios, no de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué cosa? ¿Sí? Juntamente con Él nos dio vida y juntamente con Él nos resucitó, fíjense. Cuando Cristo muere, morimos con Él. Cuando Cristo es sepultado, somos sepultados con Él. Cuando Cristo resucita, resucitamos con Él. Y así mismo, ya esto ya es una posición, es una verdad posicional. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Dice Colosenses 2:11, en Él, en Cristo. Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es decir, el alma vieja, y la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y es entonces cuando dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ya que ya eres regenerado, eres hecho un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él te engendró. Ya tu papá es el Señor, ¿verdad? El Padre. Y aquí dice Efesios 2:4, vístete del nuevo hombre, eres ya tu alma nueva, ¿verdad? Ya nada más estamos esperando al morir el cuerpo nuevo con el que Dios nos va a permitir llegar al tercer cielo, ¿verdad? Es el cuerpo del Corintios 15, dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es que llegamos entonces, hermanos, al fin de la presentación y entonces regresamos con ustedes. Déjenme ver, estamos, ok, ya regresamos con ustedes, perdonen, nos pasamos un poco de tiempo, pero no sé si quieran agregar algo, tengan, antes de irnos, alguna preguntita por ahí, seguramente hay preguntas o comentarios que, wow, tú dices esto teológicamente, no, o sea, tienes un fondo ahí en Romanos como para rato, ¿no? Dices, híjole, tengo para rato con esta teología y preguntas y dudas que, bueno, pues con calma, y decía Napoleón, vístanme despacio que voy deprisa. A ver, Norberto, dinos, Norberto, por favor, adelante, hermano. Precisamente es un comentario, pastor.
Sale. Yo, después de la conversión, Sí, como al año, nos bautizaron sí. y yo no entendía lo que estaba pasando. Ajá, Pero en el momento en que me sumergieron, a la hora que salí, abrí los brazos al cielo y grité con toda mi alma, solo tú puedes perdonarme mis pecados. De ajá, alguna forma, en ese momento, entendí que el que había entrado al agua era un degenerado y el ajá, que salió era un regenerado, pero no entendí lo que estaba pasando. Sentí una sensación tremenda y ajá. lo que había estado ocurriendo paulatinamente después de la conversión, Sí, ahí pues, se cortó de tajo con muchísimos pecados que yo practicaba. ajá. Ahí los dejé de practicar simplemente de un momento a otro. Ahora Ya fíjate que después, el bautismo en agua es solamente una figura de una verdad que sucede cuando recibes a Cristo, que se sí, explica con esta, más o menos esta somera, porque fue así como que y a 1000 por hora, ¿verdad? Como para que todos estos conceptos poderlos juntar y el rompecabezas poderlo explicar y, híjole, mano, está así como que dices, pues apenas, ¿no? Pero perdón, Norberto, sí, entonces, eso, no. Yo estaba completamente ignorante del Evangelio, y había comenzado a congregarme apenas. sí, Tenía como un año y mucho de lo que el pastor decía en aquella época entendía algunas cosas y muchas otras no, la mayoría no. Pero lo que sentí en ese momento, cuando ya años después, cuando me hablaron del concepto de nacer de nuevo, dije, bueno, pues eso el Señor me dio la gracia de que ocurriera en ese momento. ajá, No, y evidentemente no hubo ninguna participación mía. Fue, fue, fue nuestro Padre Santo. ok, sí, pues esa es la experiencia, yo creo que la mayoría pasamos por una experiencia que con el estudio adelante, pues se van aclarando muchas de estas verdades, ¿no? Gracias, Norberto. No, gracias a Y, usted, pastor. y Bendiciones. y bendiciones, hermano. Y está Elizabeth Torres, adelante, Elizabeth. Elizabeth Torres, con una pregunta. Pastor, buenas noches, que Dios lo Hola, bendiga. hola, Elizabeth. Mi pregunta es respecto a, nos hablaba de 3 puntos en la planeación, este, Planeación, ejecución y aplicación. sí, donde nos hablaba respecto al objeto de la salvación. Ajá, Ahí en el objeto de la salvación mencionaba usted, respecto a que, pues, nosotros somos escogidos, ¿no? Desde así es. de nuestra madre, bueno, desde antes Ajá, del vientre de nuestra madre. La sí, sí. pregunta es, supongamos, si yo no hubiera sido escogida, eh, ¿Te hubieras perdido? ajá, pero Bueno, o sea, mira, lo que tiene, pasa es que cuando la teología de la predestinación, a la luz de en un contexto se empiezas a entender que es el Espíritu Santo que te convence, porque la salvación de principio a fin es una obra y un hecho de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que te imparte la convicción de que eres pecador y que a menos de que te conviertas te ves perdida y sin esperanza. Y esto es una obra que el Espíritu Santo hace. Sin esta obra, pues, y se nos hubiera dejado nuestro libre arbitrio, ¿verdad? Como la mayoría de la gente quedan pues a expensas de lo que ellos quieren y porque no son robots, no están hechos para hacer lo que como un robot le aprietas un botón y hace lo que tú le mandes, sino aquí tienes la obra le llaman bueno, la libertad en la que el hombre está creado. Él puede escoger entre rechazar a Cristo o recibirlo, ¿no? Y lo que hace Dios es agregar, ¿verdad? Con el Espíritu Santo esa obra de asegurar que por lo menos las personas que Él escoge no se pierdan. Él asegura la salvación de miles de millones de personas y a los otros los deja en libertad para que ellos escojan
hacerlo. Si no fueron escogidos y escogen a Dios, pues van a ser salvados, desde luego. Pero lo que se ve es que el hombre muerto en delitos y pecados, ¿verdad? Su naturaleza caída y el pecado en el que se encuentra, pues de una manera necia y rebelde, siempre va a escoger seguir en sus caminos, y por eso va a ser juzgado entonces con un justo juicio, y el hombre que está sin excusa. Si tú estudias Romanos 1, puedes ver todo el proceso del juicio que Pablo trata de que los que estudiamos la Biblia entendamos que Dios es justo y que la condenación es justa, que el hombre está bastante, tiene agravantes lo suficientemente grandes que ha realizado durante toda su vida como para el día del juicio no quedar inocente delante de ese juicio, ¿no? Tiene la oportunidad de conocer, de recibir a Cristo, y si no lo hace, no hay una siguiente oportunidad. Ya hay gente que pues finalmente, como una vez yo hablé pues era un señor que era pintor, y era un hombre que era pues, de la vida nocturna, y cuando le testificamos, él nos decía, yo sé que al morirme me voy al infierno, así nos decía. Estaba yo con otros dos hermanos más jóvenes, ¿no? Yo sé que al morir me voy al infierno, pero ¿sabe qué? Yo prefiero vivir esta vida que yo llevo, pues era una vida de desenfreno, de andar con mujeres, de borracheras. Era un hombre que vivía pues estaba metido en ese círculo, y decía, yo soy muy feliz con mis amistades y viviendo de esta manera, aunque sé que al morir me voy al infierno, pero ya eso será otra cosa. Dice, ahorita yo prefiero vivir la vida tal como la llevo, y ya después de morir, pues ya va a ser otra cosa. Yo le decía, oye, pero pues ahorita tienes 40 años, pues, la juventud no te va a durar con esa vida de desveladas, que estás con el alcohol, dañando el hígado, y mal comiendo, y siendo un enemigo de Dios. No creo que seas muy feliz muchos años más. Y si acaso, pues con esa mala vida que llevas, si acaso vas a llegar a los 50 años con todo tu cuerpo destruido por la mala vida que llevas. Pero no quiso entender, y así como que digo, pues háganle como quieran. Yo, muchas gracias, pero yo quiero seguir viviendo con la vida que llevo. Bueno, pues ahí entonces, pues, ¿qué otra cosa puedes hacer, no? Entonces, Elizabeth, sí decías, perdón. Sí, entonces hablaba también respecto al alma. Entonces, en el alma, que decía que el hombre es quien se podría decir que pone esa parte, ahí se encuentran pues habitados los sentimientos, ¿no? El Toda alma. esa cuestión. Entonces, Sí, cuando sí. recibimos el Espíritu Santo, eso es lo que cambia el Espíritu Santo, ¿no? Todo esa, pues, ideologías que a nosotros nos enseñaron, de Sí, chicos. se va renovando el entendimiento, es transformado. ¿Te acuerdas en Romanos que dice que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento? Con la doctrina empiezas tú, los conceptos cerrados. Hazte cuenta que traíamos un cassette con toda la información equivocada, y cuando naces de nuevo te quitan ese cassette y te pone el Espíritu Santo un nuevo cassette con la información nueva, y empezamos poco a poco, como dice, crecer como niños recién nacidos con la leche espiritual. Como un bebé que empieza con lechita, y después le empiezan a darle Gerbers, y empieza a poder asimilar hasta que hay un momento que ya puede asimilar una comida adecuada a su edad, ¿no? Y así espiritualmente lo mismo. Tú que llevas 2, 3 años estudiando, poco a poco empiezas a entender más y más verdades, y tienes la capacidad. Llega un momento en que puedes entender mejor las verdades que vienen por revelación del Espíritu Santo. Es como un alimento espiritual que puedes asimilar poco a poco. ¿Okay? Sí. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios Sí, lo bendiga. Dios te bendiga. Sandra, adelante, hermana. Sandra Tomás. Así es, hermano. Buenas noches, Buenas Pastor noches. Alejandro. Es un Buenas tardes, gusto hermana. Sí, un gusto, recibir hermana. este estudio. Creo, no sé si no entendí muy bien. Usted hablaba de que Jesús no está obligado a salvar a todos, sino que ¿Qué en es lo su que dice soberanía. Romanos?
Lo que Ajá, dice Romanos, fíjate, en Romanos 8 o 9, perdón, y no sé si lo has leído esto, ajá, pero cuando está hablando, sí te escucho, ¿eh? ok. Mira, dice Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, Dios no está obligado de tener misericordia de todo el mundo. Dice que del que Él quiere, ¿te Ujú. fijas? Y Sí, esos pero son los supuestos que la doctrina de la predestinación y los puntos que hizo muy popular Calvino, ¿no? No es que sean de Calvino, sino que él los predicaba y los enseñaba porque se metió a estudiar esos aspectos en la Reforma para contradecir los principios de Arminio y otros maestros que enseñaban que la salvación se perdía, etcétera. Entonces él esbozó los principios de pues, que es una vida eterna y que Dios la diseñó y la forma como llevó a cabo nuestra salvación está como de una manera hecha por un Dios que es perfecto, hizo todo perfecto de manera que él, ¿no? El que lo reciba y crea en él, recibe el perfecto hecho consumado por Cristo, a través del cual nos salva de la condenación del pecado, nos salva, dice Romanos 8:2, nos salva de la ley del pecado y de la ley de la muerte, que es precisamente, son dos leyes que el hombre sin Dios, pues está por un lado por la ley del pecado que está en la carne, el que decía Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que está hablando de esa ley que está en la carne, pero que nosotros, como estamos ahora en el Espíritu, fuimos ya, dice Pablo, que fuimos salvados en Romanos 8:2, que Dios nos salvó de esas dos leyes. Dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y el capítulo 7 enseña cuál es esa ley del pecado. Y también el mismo Romanos que está hablando de la ley de la muerte, que es la paga por el pecado, es la muerte. De qué manera Dios cuando nos salvó de estas dos leyes. Somos salvados de que ya la ley del pecado en tu carne ya no te controle, ya no te domine, porque cuando Dios engendra tu nueva alma, la engendra en tu espíritu. Antes estábamos en la carne. Por eso dice Pablo en algunos versículos, cuando estábamos en la carne. Entonces, cuando estabas en la carne, estabas controlado por la carne, pero ya cuando Dios circuncida tu antiguo hombre, tu alma vieja, es matada con Cristo. Dios es cuando engendra esa nueva alma, esa nueva creación, la engendra en el Espíritu. Ya no estamos en la carne, ahora estamos en el Espíritu. Y es una ventaja porque ya la carne no te puede controlar como antes. Antes se te esclavizaba la carne y así es lo que la carne te sometía, lo explica Pablo capítulo 7, está dando ejemplos, decía, lo que quiero hacer no lo puedo hacer, lo que no quiero eso hago. ¿Por qué? Porque hay una ley en mi carne que es la ley del pecado. Y ya en versículo 2 del capítulo 8 de Romanos dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley, de la ley del pecado y también de la otra ley, la ley de la muerte de Romanos 6:23, que está establecido que verdad para el hombre, que la paga por el pecado es la muerte. amén. Muchas gracias, hermano. Es que parecía una controversia porque en San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, ¿verdad? Pero como usted dice, no es a todos porque es solo para el que cree en él. Entonces, Sí, para el que cree, para ellos es la salvación y para ellos son las promesas y todo, ¿no? Dios amó Dios al mundo, bueno, es algo que innegablemente o sea, la salvación se extiende hacia todo el mundo, aunque ya la aplicación, cuando la persona cree, pues se aplica solamente para los que creen. No, muchas el gracias. universalismo enseña que todo el mundo va a ser salvo. Para ser salvo necesitas creer y no todos creen. Entonces, una contradicción de la doctrina del universalismo de enseñar que todo el mundo va a ser salvado al final de cuentas. O sea, según ellos, Hitler y todos los malvados y todos los criminales que
se burlaron y que fueron enemigos de Dios toda su vida, al final Dios los va a salvar. Entonces eso va en contra de la ley que Dios estableció. El pecador, la paga por el pecado es la muerte eterna del alma. No pueden escapar de esa ley. El único que puede escapar es aquel que creyendo en Cristo recibe por el Espíritu Santo el Espíritu de vida. El que ha muerto ha sido justificado al pecado, lo leímos de ahorita en Romanos 6:8, el que ha muerto ha sido justificado. Somos justificados a través de ese proceso que Dios llevó a cabo cuando Cristo lo aplicó, digo, cuando lo ejecutó, y cuando entonces se aplica, tú recibes eso que Dios antes de la fundación del mundo planeó y que Jesucristo llevó a cabo, se le aplica al pecador cuando se arrepiente y cree en Cristo. Son los tres partes, se puede decir, principales del plan de salvación, que el Evangelio señala: muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿no? De acuerdo a lo que Pablo dice, es el Evangelio que os he predicado, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Cómo se aplican en la salvación, en la redención, en la justificación? Pues entonces Pablo lo explica en Romanos 6, capítulo 7 y parte del 8, ¿no? Entonces, pues Gracias. sí, hermana. Norberto, sí, hermanita, Dios te bendiga. Norberto, adelante, mi hermano. ¿Qué dice, pastor? Buenas noches. Aquí con las estrellas. Oye, pastor, quítame una duda. Oye, vamos a estar igual como el doctor Alejandro, Armando. Ya no leas la revista Duda. Sí. Mira, en algunas denominaciones luego dicen que para que formes parte de su denominación, o sea, te dicen que tienes que ser bautizado. ¿Esto es bíblico? Bautizado en agua. No, no es bíblico, porque el ladrón en la cruz, por ejemplo, no fue bautizado y sin embargo le prometen el reino. Entonces, lo que pasa es que es una mala enseñanza, ¿no? Porque el bautismo en agua no es más que un mero ejemplo físico de una verdad espiritual. O sea, es como ponerte la camiseta, o sea, le vas a la América, te pones la camiseta de la América, para que todos vean que eres americanista. Entonces, antiguamente se bautizaban y daban testimonio de que pertenecían a Cristo, y de una manera visible es una identificación con el cuerpo de Cristo, pero no salva. O sea, ¿cómo te puede salvar un clavado a una alberca o a un río, no? O sea, el agua no salva, no tiene poder salvador, lo único que salva es la sangre de Cristo, y entonces el agua meramente es una figura de la palabra, los dos elementos que Jesús dijo: somos salvados por medio de agua y de la sangre, ¿sí? Los dos elementos, la palabra de Dios y la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y hay otra que yo he visto que para que puedas tomar la Santa Cena, entonces dice que también tienes que ser bautizado. No, sí, pues, sácame esta duda. Tristemente, todavía tenemos muchas tradiciones que pues han venido las congregaciones arrastrando por los años. Sí. Y pues se requiere por eso ser discipulado y estudiar, porque así se queda uno con todos esos detalles de que... Sí, yo te lo digo porque yo estoy en contra de eso. Estoy en contra de eso. Sí, meramente una tradición, Norberto. Okay. No bíblica, desde luego. O sea, ni una ni otra cosa es bíblica, ¿no? Así es. Ahí quedamos. Ok, gracias. Sí, Norberto, que Dios te bendiga. No, adelante, no. Buenas tardes, pastor. Hola, hermano, ¿eres el Enoc del Antiguo Testamento o quién o de dónde? Nosotros somos de Campus Norte. Eso, bueno, muy bien. Mi duda es si nosotros tenemos dos espíritus, o sea, el espíritu del soplo Sí, tienes el espíritu con que naciste y el Espíritu Santo. Dice que el espíritu cuando se une a ti son un solo espíritu. Tu espíritu con el que nacimos se une al Espíritu Santo.
Y dice el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿te acuerdas? Así como decía Jesús, yo soy en el Padre y el Padre en mí. La unión de Cristo con el Padre es una unión que también Dios espera que la tengamos con Él. El Padre y el Hijo estamos unidos a Él. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, estamos unidos al Padre y a Jesús. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice la Escritura. Entonces sí, tenemos esos dos espíritus, el espíritu humano y el espíritu, bueno, decimos humano porque reside en todos los humanos. Es un espíritu o es un soplo que Dios pone para que el alma y el cuerpo vivan, pero también es el que nos permite, al unirse al Espíritu Santo, tener relación espiritual con Dios. Ese es como que el contacto del alma con el espíritu es a través del espíritu humano. Y en los niños, cuando mueren pequeños, ellos que no tienen el No, espíritu. no, lo que pasa es que un niño todavía, lo que condena es la transgresión a la ley, que es el pecado, dice 1 Juan, es transgredir la ley. Un niño recién nacido o un niño que todavía no tiene conciencia de pecado, no puede ningún juez castigar a alguien que conscientemente, pues no es consciente de haber transgredido la ley de Dios. Por eso Jesús decía que el reino de Dios es de los niños. No puedes acusar de pecado a alguien que no transgredió la ley de manera voluntaria. ¿Sí? Sí. Entonces los judíos, por ejemplo, enseñan que los niños